El conocimiento del Dios verdadero. O sea que hay dioses falsos, ¿cierto? ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Que Dios qué? ¿Dio a su Hijo? ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que Dios dio a su Hijo. ¿Es un atributo de Dios? ¿Es una obra de Dios? ¿Es la manifestación de la gracia, de la misericordia? Amén. Amén. ¿Qué aprendimos hace 8 días acerca de este tema de que Dios dio a su Hijo? ¿Qué aprendimos? Amén. Que Dios fue generoso. Una muestra de su amor. ¿Qué más? ¿Perdón? Que no vino por todos los hombres. Amén. Hubo algo que a mí me llamó mucho la... Martica, dale, no te aviso. Amén. Amén. Si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad? Algo que me llamó mucho la atención mientras reflexionaba sobre este tema es que Jesucristo vino ¿por quiénes? Por los pecadores. Él no vino por justos. Y eso es una gran noticia. A mí me alienta eso a predicar el Evangelio, porque todos son candidatos para la salvación. Yo no sé quiénes son salvos, ni quiénes van a ser salvos, pero en mi evangelismo, ¿yo qué hago? Riego la semilla en todo lugar, en todo tiempo, porque todos son candidatos para la vida eterna. Dios es el que sabe quién va a ser salvo. El amor de Dios no se basa en la dignidad que tenemos, sino en el puro afecto de su voluntad. Amén. Que no hay nada que cause fuera de Dios su amor, sino que Él ama de su pura voluntad. Amén. Los temas que hemos visto, hermanos, desde unas semanas atrás y hasta hace 8 días, podemos resumirlos en un solo tema grande y es el carácter o la persona de Dios. ¿Sí? El carácter o la persona de Dios. En otras palabras, nosotros hemos explorado en la palabra ¿quién es Dios? Hemos respondido a esa pregunta, ¿quién es Dios? Amén. Y hemos visto que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de gracia, es un Dios paciente, es un Dios de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Esos atributos, ese estudio que se acabó de hacer, responde a la pregunta de ¿quién es Dios? Pero luego de que uno estudia la persona de Dios, que uno va a la Escritura a conocer a Dios, hay un estudio que sigue de manera natural y lógica el estudio de la persona de Dios y las obras de Dios. Entonces ya respondimos a la pregunta ¿quién es Dios? Ahora vamos a responder a la pregunta ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Él no solamente es Dios, sino que Él hace algunas cosas en el universo. De hecho, ha hecho ya algunas cosas en el universo. Hoy vamos a hablar del decreto de Dios. El decreto de Dios. Y antes de empezar quiero que oremos, hermanos, para que Dios nos dé entendimiento, porque ese es un tema bastante profundo. Y yo espero que el Señor no solamente me dé gracia para explicarlo, sino a ustedes para comprenderlos y que todos nos humillemos ante la presencia de Dios por ese tema que es tan profundo. Padre, una vez más levantamos nuestras oraciones a ti, Señor, pidiéndote que nos permita, Señor, comprender un poco, Señor, de acuerdo a nuestra capacidad, en qué consiste tu decreto eterno, Señor, que podamos entenderlo, que podamos someternos a tu soberana voluntad, Señor, que podamos tener una actitud correcta al entendimiento de las Escrituras y que hoy no salgamos de aquí iguales, sino humildes, Señor, humillados ante tu presencia, al conocer un poco de tus obras en el universo, en el mundo
y en la vida de los seres humanos, Señor. Clamo a ti, Padre Santo, para que me des la gracia necesaria para predicar ese tema, Señor, para enseñar ese tema. Y a mis hermanos, la gracia para escuchar, entender y someterse a tu palabra. Amén. Bueno, la teología reformada, para las personas que no entienden el término reformado, es la doctrina que surge de la Reforma Protestante, la doctrina que surge en el siglo XVI cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y desde allí surge todo un movimiento no solamente histórico, sino espiritual, de redescubrir las enseñanzas de la Biblia. Eso se le conoce como doctrina o teología reformada. Es una doctrina que, si usted la analiza, coloca su fundamento y esencia en la autoridad de Dios. En la teología reformada, la base y la estructura es reconocer que Dios es soberano y que merece toda la gloria, absolutamente toda la gloria. Dios es perfecto y ha manifestado su carácter en las Escrituras, y nosotros debemos ir a las Escrituras para conocer quién es Dios. La doctrina reformada habla acerca de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ha determinado todo cuanto acontece en el universo. No solamente Él sabía que sucedería, sino que ha determinado que todo acontezca, y que acontezca de la manera como Él determinó que aconteciera. Y en algunos aspectos Él toma parte activa en el establecimiento y en la realización de ciertos actos que deben suceder en el mundo. Entonces la doctrina reformada, buenos días, la doctrina reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de la cual Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer, y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación, tanto en la natural como la espiritual, de acuerdo con su plan predeterminado. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo y del universo y de todo lo creado, porque todo fuera de Dios es creado, antes que fueran creados los cielos, la tierra, el universo, los ángeles, etcétera, etcétera, Dios determinó cuál iba a ser el fin de la creación. Dios, cuando en su acto soberano de creación, Él ya sabía que la creación, cómo iba a terminar. Él ya sabía qué iba a pasar con la creación, Él ya sabía qué iba a pasar con el ser humano, Él ya sabía qué iba a pasar con Satanás y los ángeles y demás. Y Él determinó absolutamente todo lo que acontece en el universo. Esa es una doctrina que hay que coger con mucho cuidado, con manos limpias, con un corazón temeroso y humilde, porque si tú te desvías en esta doctrina puedes pecar. Incluso puedes llegar a negar la existencia de Dios. Pero si tú con temor y temblor vas a las Escrituras a entender lo que dice la Biblia acerca del decreto de Dios, va a ser una gran bendición, porque va a traer temor a tu vida al Dios soberano. La definición que acabamos de dar dice que la teología reformada insiste en la soberanía de Dios. Y esa palabra insiste es importante porque en el movimiento evangélico histórico es la doctrina reformada la única doctrina, la única teología que insiste en que Dios es soberano. Hay otros movimientos evangélicos como el arminianismo, como el luteranismo histórico, que aunque tocan de cierta manera esta doctrina del decreto de Dios, pareciera como que la evitaran, que es una doctrina que requiere profundidad, es una doctrina que requiere, yo diría, pantalones en aquellos que la predican, porque es una doctrina que exalta a Dios y humilla al hombre. Pero es la doctrina reformada la que insiste en que Dios es soberano y ha decretado todo lo que existe y cómo acontecerá todo en su creación. Dios, desde antes de la fundación del mundo, decretó cómo iba a acontecer todo y el fin de la creación. Otra definición dice, el Catecismo Menor de Westminster dice lo siguiente: su propósito eterno
según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos desde ya que todo lo que acontece, todo lo que Dios ha ordenado, preordenado, determinado, establecido, es para su gloria. Absolutamente todo lo que sucede en el mundo es para su propia gloria. Dios no está interesado en la realización personal de los hombres. Él no está interesado en nuestro gozo y felicidad en este mundo. Él está interesado en ser glorificado Él mismo. Pero le tengo buenas noticias. Los verdaderos creyentes hallarán gozo en hacer la voluntad de Dios. De hecho, ese es el único y verdadero gozo. Miles de libros se venden hoy en día acerca de cómo encontrar la felicidad. Muchos hombres se levantan y quieren enseñar acerca del método o los principios para encontrar felicidad en esta vida. Y mientras esas doctrinas o esos principios no estén centrados en buscar la gloria de Dios y en someterse a su voluntad, nunca podrá hallarse el gozo haciendo dichas cosas. Dios ha provisto que en su plan soberano y eterno el hombre encuentre realización, gozo pleno en Jesucristo. No hay otro lugar ni hay otra forma de encontrar alegría y gozo, sino a través de lo que Dios ha establecido en su palabra y lo que Él hará en el universo. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo quiere hablarle a la iglesia de Éfeso acerca de las grandes bendiciones espirituales que ha recibido en Cristo Jesús. Y hace una pequeña introducción hablando de cómo Dios ha dispuesto la salvación de los hombres, cómo Dios actúa en el universo y lo que Dios hace. No vamos a profundizar en todos los versículos, pero quiero que leamos desde el versículo 3 hasta el 11. Quiero que leamos todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Amén. Hasta el 11. Hasta ahí. Según el designio de su voluntad. Si usted puso atención a la lectura, esta porción habla de las bendiciones que Dios da a los creyentes, pero también dice la forma y la causa de esas bendiciones. En otras palabras, dice que vamos a ser bendecidos los creyentes de cierta manera, pero también dice que Dios esto lo hizo y lo planeó, ¿cuánto? Desde antes de la fundación del mundo. Hay algunas palabras importantes que resaltar en esta porción, como lo es predestinados, como lo es el versículo 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y el versículo 11 que termina diciendo, el cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces este texto enfatiza la realidad de que Dios hace todo de su propia voluntad
y que no es movido fuera de Él para hacer lo que hace. En otras palabras, no hay nada en el universo, en el hombre, en los animales y en los ángeles que mueva a Dios para actuar como Él actúa. Dios actúa por quién es. Y por eso es importante que nosotros hayamos estudiado quién es Dios. Porque si no hubiésemos estudiado quién es Dios, usted va a tener dificultad de entender cómo Dios actúa, como lo vamos a ver más adelante. Pero lo cierto es que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió determinar todo lo que existe. El decreto de Dios es aquel acto soberano y eterno de Dios donde Él establece y organiza, preordena y determina todo lo que sucederá en el universo. Y quiero que veamos 5 características de este decreto de Dios que nos permitan explorar un poco acerca de cómo Dios ejecuta las cosas en el universo. En primer lugar, vamos a ver que el decreto de Dios es sabio, santo y perfecto. En segundo lugar, vamos a ver que el decreto de Dios es eterno e inmutable. En tercer lugar, vamos a ver que el decreto de Dios es incondicional. En cuarto lugar, vamos a ver que el decreto de Dios incluye todo lo que existe. Y en quinto lugar, vamos a ver que el decreto de Dios permite el pecado. Vamos a nuestro primer punto. El decreto de Dios es sabio, santo y perfecto. ¿Qué significa esto? Entendemos por la teología que Dios es ¿qué? Santo, perfecto, amoroso, misericordioso y sabio. Entonces debemos concluir que todo aquello que Dios haga será sabio, perfecto, santo, etcétera, etcétera. Y así sucede con su decreto. Dios actuó en el universo y determinó todo lo que existe para su gloria, pero eso no significa que lo que Dios hace sea imperfecto. El decreto de Dios es sabio, es santo y es perfecto porque proviene de Dios. El decreto eterno de Dios es sabio porque Dios no tuvo que hacer cálculos astronómicos para ver cuál sería la mejor opción. En un acto de su voluntad instantáneo, Dios determinó todo lo que existe porque Dios no tiene que pensar como nosotros pensamos y analizar como nosotros analizamos para ver cuál es la mejor opción. Todo lo que Dios hace es la mejor opción. Todo lo que Dios hace es lo más sabio. Viene a mi mente la vida de Job, cuando Dios le permite a Satanás que toque la vida de Job y destruya completamente su vida. Para resumir el tema, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia, Job, al final de sus días, él levanta sus ojos a Dios pidiendo explicaciones acerca de lo que está sucediendo, porque él sabía que no había pecado, él sabía que no había hecho nada que lo hiciera merecedor de lo que le estaba sucediendo. Perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su familia, y al final, él también pierde su salud. Y su esposa le dice, niega a Dios y muérete. O sea, ¿qué peor le puede pasar a uno? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno que perderlo todo y que solamente le quede su esposa y le diga, niega a Dios y muérete? Sin embargo, al final de esto, Dios encara a Job y le dice, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el universo? Y Job queda de una sola pieza y baja su mirada y cae postrado delante de la presencia de Dios y dice, Señor, perdóname, porque yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero hacer una pregunta, ¿había una forma más inteligente, más sabia, más santa, más perfecta de demostrarle a Dios que Dios, quién era Dios? ¿A Job? ¿Había una manera más sabia de hacerle entender Dios a Job de que él no lo conocía perfectamente y que tenía que pasar por esa situación para que al final de sus días Job clamara, Señor, yo de oídas te había oído, yo tenía un concepto de ti, Señor, pero ahora cuando me has hecho pasar por todo esto, Señor, ahora te conozco verdaderamente? Yo pregunto, ¿había otra forma? El decreto de Dios es sabio, perfecto y santo. Hay un texto en la Biblia que dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. El decreto de Dios, hermanos, es sabio. Dios no se equivoca. Si Dios ha determinado todo lo que existe y ha sucedido las cosas como Dios las ha determinado, eso es sabio. Nosotros no tenemos ninguna
ningún derecho de cuestionar a Dios cómo ha hecho sus cosas. Tampoco tenemos ningún derecho de cuestionar la fidelidad ni la santidad de aquellas cosas que Dios ha hecho en el universo. Y mucho menos tenemos el derecho de cuestionar de si lo que Dios ha hecho ha sido perfecto o se ha equivocado. Algunos herejes afirman que Dios creó el universo y lo abandonó, y que el universo se destruyó por sí mismo, y que después Dios dijo, ay, se me fue de las manos, entonces tengo que ahora que entrar a mirar cómo arreglo las cosas. No, hermanos. Vamos a ver que Dios creó el universo, determinó todo lo que existe, y desde que lo creó y hasta hoy, Él sustenta la creación con la palabra de su poder. Efesios capítulo 3, verso 8. Leo para ustedes. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 10. Hay un propósito en Dios en todo lo que hace. Dice el versículo 10, con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Esto por qué sucede? Dice la palabra en el versículo 11, ¿conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese texto habla de que Dios ha dispuesto todo y que cuando Él ejecuta lo que ha dispuesto, muestra cuán sabio es, muestra la multiforme sabiduría de Dios. Que esa multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esa sabiduría de Dios que está en la iglesia es revelada a los ángeles. Y ya vamos a volver sobre este punto más adelante cuando veamos por qué Dios permitió el pecado. Pero por lo pronto quiero que usted tenga en la mente que Dios hizo lo que hizo para demostrar quién era Él. Su decreto eterno es una manifestación de quién es Dios. Amén. Dios decretó todo para demostrar quién es Él. Hermanos, hemos visto que el decreto de Dios es sabio, es santo y es perfecto. Esto significa que cuando Dios preordenó todas las cosas, lo hizo en un acto absolutamente sabio para buenos propósitos que no manchan su carácter y que no contienen nada que se pueda cuestionar. En segundo lugar, vemos que el decreto de Dios es eterno e inmutable. Quiero que alguien me ayude con Proverbios capítulo 19, verso 21 y otro hermano con Job 23, 13 y 14. Proverbios 19, 21, Job 23, versículo 13 y 14. El decreto eterno e inmutable de Dios significa dos cosas. Uno, que Dios en la eternidad, en un solo acto de su voluntad, determinó todo lo que existe. Y dos, que ese plan no puede ser cambiado. Que Dios no está aprendiendo nada nuevo en el universo. Dios todo lo sabe. Y todo lo que acontece en el universo acontecerá tal y como Dios lo planeó. No cambiará su plan soberano. ¿Te repito qué? Proverbios 19, 21 y Job 23, 13, 14. El decreto eterno y inmutable de Dios se refiere a que este acto soberano de Dios fue concebido en el mismo ser de Dios y por lo tanto no cambia con el tiempo. No existe la más mínima posibilidad de que algo en el decreto de Dios cambie o sea alterado por la voluntad humana, por error o contingencia. Repito la última frase. No existe la más mínima posibilidad de que algo en el decreto eterno de Dios cambie o sea alterado por la voluntad humana, por el error o por la contingencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos cambiar los planes de Dios. Y aquí quiero hacer un
Paréntesis. Usted dirá, entonces, ¿para qué oramos? Bueno, oramos para que la voluntad de Dios sea hecha. No oramos para cambiar ni torcer el brazo de Dios. No existe una oración que sea tan fuerte como para cambiar la voluntad de Dios. Y usted dirá, Edgar, pero yo me acuerdo que el profeta oró para que no lloviera durante 3 años y no llovió y entonces Dios lo escuchó. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó que eso sucedería de la manera y determinó que Él oraría de esa manera. ¿Para qué? Para su propia gloria. Amén. Edgar, pero yo me acuerdo de aquel rey que oró y que Dios mandó al profeta y le dijo, de cierto morirás porque no has hecho la voluntad de Dios. Y el profeta se fue y él clamó a Dios y Dios le dijo al profeta, devuélvase porque le voy a dar 10 años más de vida a este hombre. Entonces, ¿qué pasa con el propósito eterno de Dios? ¿Cambia o no cambia? Bueno, la definición que les acabo de dar dice que el propósito eterno de Dios no cambia por error, no cambia por el ser humano y no cambia por contingencia. ¿Qué es contingencia? La contingencia es aquello que parece como que no salió como debería salir. Cuando, por ejemplo, Dios promete juicio sobre una nación, pero dice, si se arrepienten, me retraeré de traer todo este juicio que he declarado sobre ustedes. Bueno, Dios utilizó ese mensaje de juicio, ¿para qué? Para producir arrepentimiento en su corazón y finalmente, ¿qué? No derramar juicio sobre esas personas. Sin embargo, hay otros casos, como en el caso de Nínive, que usted conoce la historia, que Jonás no quería ir y no quería ir porque sabía que Dios era perdonador y no quería ir. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y ahora qué hago con mi propósito eterno? Si yo quería que Jonás fuera y ahora no puedo hacer nada. ¿No? ¿Qué hizo Dios? Pues te vas y punto. Y te vas a la manera de Dios. Y fue y predicó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los perdonó? Temporalmente. Unos cientos de años más adelante, Dios trae juicio sobre Nínive. Amén. Pero con eso quiero recalcar, hermanos, que el propósito de Dios no cambia por la voluntad humana, no cambia por error ni por contingencia. Es importante que tengamos esto claro, porque si no vamos a ir al extremo de creer que nosotros somos supercristianos o superdioses o semidioses, que podemos decretar que no llueva, que podemos decretar esto y tal cosa, que podemos decir, yo decreto esto y lo otro, o yo ordeno a los ángeles que hagan esto. Hermanos, eso es herejía. Eso es herejía, porque el trono lo ocupa una sola persona. ¿Quién? El Dios eterno y santo. No puede ser cambiado el decreto de Dios por voluntad humana. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es el acto soberano y decretado por Dios, por medio del cual los creyentes se someten a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios a veces se demora en responder? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para interceder por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Qué dice Proverbios 19:21? Cualquier hermano que lo quiera leer. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios permanecerá. En otras palabras, el ser humano tiene la libertad de pensar y planear todo lo que quiera, pero finalmente el propósito soberano de Dios es el que permanecerá. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido frustrados porque planeamos esto y aquello y no nos funciona? ¿Por qué no nos funcionan a veces las cosas? Bueno, probablemente sea porque no está en la voluntad de Dios que sea así. Pero también puede ser que no sea el tiempo y que más adelante suceda si está en la voluntad de Dios que eso sea así. Proverbios 19:21 habla de eso. El propósito eterno de Dios es el que permanece. Los hombres hacemos planes, proyectos. Los hombres más arriesgados, los hombres más visionarios a nivel empresarial, como son los orientales, hacen planes a 100 y 200 años. ¿Y ustedes creen que los planes suceden tal y cual como ellos los hicieron? O sea, yo puedo determinar que un gerente de una empresa trabaje toda su vida hasta su muerte en una empresa. Yo puedo saber cómo va a fluctuar el mercado y decir así va a ser.
Por favor. Nadie espera por venir, nadie sabe lo que va a acontecer. Pero Dios, dice Isaías, yo que hablo de lo porvenir y que hablo lo que acontecerá desde tiempos pasados. El propósito eterno de Dios es eterno, nunca cambia, permanece para siempre y se cumplirá tal y como Dios lo ha planeado. ¿Qué dice Job 23, 13 y 14? Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Amén. Si Dios ha determinado y deseado hacer algo, ¿quién se opondrá a eso? ¿Nadie? Amén. Dice la palabra de Dios, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿O no puede ser el alfarero de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra? ¿No lo puede hacer? ¿No te dice Dios en esta mañana, es que no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Hermanos, el propósito de Dios es sabio, santo y perfecto, y es eterno e inmutable. En tercer lugar, el propósito o el decreto de Dios es incondicional. Incondicional. 3 hermanos que me ayuden, por favor. Hechos 2:23, Efesios 2:8 y 1 de Pedro 1:2. Hechos 2:23, Efesios 2:8 y 1 de Pedro 1:2. El decreto de Dios es incondicional. ¿Qué significa esto? Eso significa que no hay nada fuera del decreto mismo de Dios que cause o intervenga en lo que ha sido determinado. Lo acabamos de explicar. No existe nada fuera de Dios que lo motive a actuar como Él actúa. En otras palabras, si Dios ama, no es porque la persona a la que está amando o decida derramar su amor sobre Él sea tan especial que Dios decida amarlo. Significa que Dios ama de su pura y soberana voluntad. Si Dios salva a alguien, no es porque diga, este pobrecito y lo quiero salvar porque no, si no lo salvo, ¿qué va a pasar? No, Dios decidió tener misericordia de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece, dice la palabra de Dios. No existe nada fuera de Dios que cause que Dios actúe de como Él actúa. Él actúa por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice Hechos 2:23? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos. Amén. Está hablando de Jesucristo. Pedro está predicando el evangelio a los judíos que estaban reunidos en este lugar y les dice que Cristo Jesús fue entregado, ¿por qué? Por el predeterminado, ¿qué? Consejo y ¿qué? Anticipado conocimiento. En otras palabras, fue entregado por el decreto divino y por el conocimiento previo de Dios. Es decir, fue entregado porque Dios hace conforme a su voluntad todas las cosas y fue entregado porque Dios conoce también todas las cosas. Este texto habla de que Cristo tenía que ir a la cruz sí o sí, que no había otra opción. Había una opción de que Cristo no naciera de María, sino de otra mujer, y que su padre no fuera José, y que no naciera en Israel, y que no fuera judío, y que los judíos no lo odiaran a tal punto de llevarlo a una cruz, y que no naciera en el tiempo donde la muerte terrible bajo el Imperio Romano era sobre la cruz. ¿Había una opción? ¿Había opción de que no fuera de esta manera? ¿Había opción de que fuera bajo la silla eléctrica? No. No había opción. ¿Había opción de que Cristo naciera cientos o miles de años antes que Juan el Bautista? No, porque Juan el Bautista iba a dar testimonio de él. Cuando Cristo entra a escena, Juan el Bautista se levanta y dice, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Para morir en una cruz. ¿Amén? Para morir en una cruz. Porque yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, dice Jesús. Ese texto habla de que Dios determinó la muerte de Cristo, no había opción. Pero pregunto yo, ¿quiénes lo mataron? Lo mataron los romanos por el consejo o la estratagema de ¿quiénes? De los judíos. ¿Y por el engaño de quién? De Judas.
Pero ¿quién lo entregó? Dios lo entregó. Dios entregó a Cristo. Y no me pregunte cómo funciona esto de que Dios determinó que Cristo muriera, lo matan seres humanos y Dios juzga a esos seres humanos porque en verdad os digo que el Hijo del Hombre va conforme está escrito de él, pero hay de aquel por quien es entregado, dijo Cristo Jesús. En otras palabras, es seguro que yo voy a ir a la cruz, pero Dios juzgará a aquellos que me lleven a la cruz. Porque cuando me lleven a la cruz están pecando. Judíos y gentiles están pecando contra Dios al matar a Cristo en una cruz. Ese es el soberano plan eterno y perfecto de Dios. No podía haber. Hermano, si usted no cree en el decreto eterno de Dios, usted no puede ser salvo. Porque mire ese texto. O sea, Dios determinó la muerte de Cristo y por la muerte de Cristo es que tenemos redención, perdón de pecados. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Exacto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí habla que la salvación es por la pura gracia de Dios. No existe posibilidad de que alguien que Dios ha escogido no sea salvo por gracia, porque la misma fe que tiene para creer en Cristo le ha sido otorgada de parte de Dios. Es incondicional su decreto eterno. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Elegidos la presencia o según el preconocimiento o según el conocimiento previo, o según que Dios sabe todas las cosas antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos de acuerdo al preconocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ser rociados con la sangre de Cristo. En otras palabras, Dios determinó desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser rociados por la sangre de Cristo. Y usted dirá, ahí no dice que Dios determinó, ahí dice que Dios sabía. ¿Cierto? Y quiero hacer claridad en esto. Porque alguna corriente evangélica dice que hay una distinción entre preconocimiento y determinación de Dios, entre preconocimiento y el decreto de Dios, y no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Yo hago una pregunta. Si Dios mira al futuro y dice, fulano de tal va a nacer tal día, en tal clínica, hijo de tales padres, va a estudiar tal profesión y va a creer en Jesucristo a sus 20 años. Dios dice eso. Eso lo dice en la eternidad. Mira el futuro miles de años después. Yo pregunto, ¿existe una posibilidad de que eso no suceda como Dios lo vio? Entonces, eso es fijo. O sea que el preconocimiento es otra forma de hablar de ¿qué? De la determinación de Dios. Porque si eso no sucede como Dios dijo que lo había visto, entonces Dios no es Dios. Porque entonces Dios no conoce todas las cosas. Entonces, si Dios mira al futuro y ve cómo sucederán las cosas, significa que eso es fijo y que tiene que suceder tal y como Dios lo vio, porque Dios es perfecto, no se equivoca. ¿Amén? Entonces, cuando ese texto habla de que fuimos escogidos según la presencia de Dios, es otra manera de decir que fuimos determinados a ser rociados por la sangre de Cristo. ¿Quiénes? Los creyentes, la iglesia, el pueblo de Dios. El decreto incondicional de Dios significa que no hay nada que fuera de Dios que intervenga en lo que Él ha determinado. Simplemente de su propia voluntad Él hace las cosas. No hubo nada en la creación en general o en el hombre que moviera a Dios a decretar ciertas cosas, sino que todo descansa en su propio deseo de hacer las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. Es el deseo de Dios el que mueve a Dios a decretar lo que decreta hacer. En cuarto lugar, hermanos, punto número 4, el decreto de Dios incluye todo lo que existe. Necesito 5 hermanos hábiles en las Escrituras. Efesios 2:10, Proverbios 16:4, Proverbios 16:33, Salmo 119, 89 y 91, 2 Tesalonicenses 2:13 y Job 14:5. Repito, Efesios 2:10, Proverbios 16:4, Proverbios 16:33, Salmo 119, 89 al 91 y 2 Tesalonicenses 2:13 y Job 14:5. Salmo 119,
El decreto de Dios incluye todo lo que existe. Salmo 119, 89, 91 y 2 Tesalonicenses 12, 2, 13. Y el último es Job 14, 5. ¿Todos me escucharon o fui muy rápido? Voy muy rápido. Efesios 2, 10, Proverbios 16, 14, Proverbios 16, 33, Salmo 119, 89, 91, 2 Tesalonicenses 2, 13 y Job 14, 5. Estamos en el punto del decreto de Dios incluye todo lo que existe. Hasta aquí hemos visto 4 puntos. Primero, el decreto de Dios es sabio, santo y perfecto. 2, el decreto de Dios es eterno e inmutable. 3, el decreto de Dios es incondicional. Y 4, el decreto de Dios incluye todo lo que existe. En primer lugar, el decreto de Dios incluye todo lo bueno. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios preparó las buenas obras en las cuales los creyentes andan. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Todo lo bueno que existe en el universo ha sido decretado por Dios. En segundo lugar, Dios también decreta lo malo. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová ¿para quién? Para sí mismo, aún el impío para el día malo. Dios ha decretado lo malo. Ya vamos a entrar un poco más en materia acerca de la relación que hay entre el decreto de Dios y el pecado. Pero lo pronto vamos hasta ahí. Dios decreta lo que es indirecto o lo que parece casualidad. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de él. La suerte se echa en el regazo, mas la decisión es de quién. Coja unos dados y tírelos al piso. ¿Usted ha pensado alguna vez que Dios ya determinó cuál va a ser el resultado de tirar los dados? Es que Dios está involucrado en toda su creación. Y lo que parece que como que determina si hay vientos y cómo cae el dado, pareciera como que eso Dios no se mete en eso. Mira, Dios decreta y determina cuál es el resultado de eso. Entonces Dios decreta lo bueno, lo malo, lo indirecto, lo que parece casualidad. 4, Dios decreta los medios y los fines de las cosas. Salmo 119, 89, 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te siguen. Amén. Habla este versículo de que Dios creó la tierra y la sustenta. Y si Dios sustenta la creación, significa que los medios por los cuales la creación está siendo sustentada, pues también fueron decretados por Dios. En otras palabras, tiene que haber día y tiene que haber noche, tiene que haber lluvia y tiene que haber sol. Si eso sucede y ha sucedido desde que Dios lo ha creado y hasta hoy, es porque Dios está determinando que eso siga sucediendo. Amén. En quinto lugar, Dios determina la vida humana. Me falta un texto. 2 Tesalonicenses 2:13. ¿Quién lo tiene? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Yo, dice Pablo, doy gracias a Dios de que Dios los haya escogido desde antes de la fundación del mundo mediante 2 cosas, la santificación y la fe. Ese mediante son los medios por los cuales Dios escoge. ¿A quiénes? A los seres humanos. Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, pero ¿qué es necesario para creer en Cristo? Pues la fe, el creer en Él y el ser santificado. Y es lo que el texto está diciendo, que Dios determinó el salvarlo, pero también determinó el cómo salvarlo. ¿Salvarlo a través de qué? De la fe. En otras palabras, Dios decretó quiénes tendrían fe. Amén. Bueno, el último punto, hermanos, en el que quiero que me pongan mucha atención y mucho cuidado. Dios decretó permitir el pecado en el universo. ¿Se dan cuenta que el decreto de Dios abarca todo? Incluyendo el pecado. Eso significa que el pecado de los hombres es completamente seguro de que debe ocurrir. Las acciones pecaminosas sucederán tal y como fueron preordenadas por Dios. Sin embargo, Dios no produce el querer y el hacer en los pecadores para que obren de manera impía e insensata. ¿Entendido? Dios decretó
todo lo que existe y permitir el pecado está incluido dentro de su decreto. Sin embargo, Dios no se mancha las manos con el pecador que está haciendo lo que hace. Hechos 14:16. Alguien que lo lea, Hechos 14:16. En las edades pasadas, ¿En las edades pasadas era qué? Él ha dejado andar a quiénes. ¿En sus qué? Ah, ok. O sea que Dios no es el que los hizo pecar. O sea que Dios no es el que les torció el brazo para pecar. Yo quiero que alguien aquí levante la mano al cual Dios lo haya obligado a pecar de una manera. ¿Nadie? Ah, ok. Entonces, ¿el pecado de dónde surge? Dice Santiago, cada quien peca cuando de su propio corazón, de sus propios deseos pecaminosos, vienen ¿qué? El deseo de pecar. Y eso da luz ¿qué? La muerte. No erréis. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero recuerdan que hablamos hace un momento de otro versículo que habla que Dios ha creado todas las cosas para sí mismo, aún el impío para el día malo. Hermanos, y aquí quiero que ustedes, aquí es donde necesito toda su humildad y toda su comprensión. Esta doctrina no se puede explicar con la lógica humana. Sin embargo, debemos enseñarla tal y como la Biblia la enseña. La Biblia dice que Dios decretó todo, absolutamente todo. Dios decretó el pecado de la cruz. Lo acabamos de leer. Dios decretó ese acto de muerte de cruz. Pero Dios no se manchó las manos allí. Fueron los hombres los que pecaron contra Dios al hacer esto. Dios decretó la caída de Adán. Pero Dios no lo obligó a caer. Él cayó de su propia voluntad, de su propio deseo, cayó en pecado. Usted podría decir, no, yo no puedo creer que la caída de Adán haya sido incluida en el decreto de Dios. Bueno, entonces usted tendría que aceptar de que Dios no pudo controlar su creación, o que hay un Dios aparte de Dios que intervino en su creación y la dañó. Usted tendría que reconocer que el propósito de Dios no es la cruz, y el propósito de Dios es la cruz. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la cruz. Dice Apocalipsis capítulo 13, al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, ¿cómo podía ser Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo si lo que existe no existía? Porque el propósito de Dios, ¿cuál era? La cruz. ¿El propósito de Dios cuál es? La cruz. Y todo, hermanos, lo que acontece en la historia se dirige hacia ese acontecimiento. La historia del pueblo de Dios, todo lo que ha acontecido, la creación, se dirigía hacia la cruz. Y todo lo que estamos viviendo hoy en día, lo vivimos porque Cristo es Señor. No existe nada. De hecho, si quitáramos a Cristo de en medio, no tendría sentido nada en la historia. Cristo es el fundamento de la historia. Dios incluyó en su decreto todo lo que acontece y también se hace responsable de dichas cosas, de que dichas cosas acontezcan. Y algunas Él mismo las ejecuta. Dios decreta algo y Dios garantiza que va a suceder y Dios a veces ejecuta esas cosas. ¿Dónde vemos esto? En la creación. Dios decretó, sea hecha la luz. ¿Y la luz qué? Dijo, no quiero ser. No, la luz fue. ¿Y Dios qué? La creó. Él mismo, no a través de nadie. Él mismo la hizo. Voy a crear el hombre. ¿Y qué hizo Dios? Intervino y creó al hombre. Sin embargo, dentro del decreto de Dios hay cosas que Él decreta en las cuales Él no interviene directamente, sino que lo hace a través de causas secundarias. Es decir, la criatura humana, el hombre. Y allí es donde está el decreto de Dios de permitir el pecado. Dios no actúa activamente haciendo pecar, sino que permite que la criatura peque de su propia voluntad, de su propia responsabilidad. ¿Sí? Sin embargo, eso no se le salió de las manos a Dios. Dios incluyó en su decreto todo lo que acontece y también se hace responsable de dichas cosas, de que dichas cosas acontezcan, y algunas Él mismo las ejecuta. Sin embargo, dentro de su decreto también hay cosas que aunque están incluidas, Él no las ejecuta, sino que permite que éstas sean realizadas por la libre voluntad de sus criaturas racionales. Tal es el caso del pecado. A esto lo conocemos como el decreto permisivo de Dios.
¿Amén? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Sorprendidos? ¿Saben qué traer eso a nuestro corazón? Temor a Dios. Temor a Dios. Es un Dios grande y es un Dios poderoso. Es un Dios santo. Es un Dios impecable. Voy a colocar 2 ejemplos para finalizar. Voy a pedir que me regalen 3 minutos más, hermanos. 2 ejemplos para finalizar. Ejemplos donde vemos que Dios actúa, su decreto actúa en conjunto con la voluntad humana, donde acontece un hecho de pecado. Génesis 30 habla de la vida de José vendido por Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Vendido por sus hermanos, ¿cierto? ¿Y qué dice al final de la vida este hombre? Todo Génesis 37 habla de José, que hago un resumen de su vida. Era un niño consentido de su papá, con una túnica de colores, y los hermanos tuvieron envidia. ¿Quiénes? Tuvieron envidia de él, sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Lo entregaron como esclavo, lo iban a matar, pero lo entregaron finalmente como esclavo. Y él, pues imagínense, se va, le dicen a su papá que lo mató un animal en el bosque, en el desierto. Y bueno, ahí quedó la historia y lo vendieron. Imagínense vender a un hermano. Terrible, ¿no? Y quiero que recordemos un poco lo que sucede con él. Él va a la cárcel, lo inculpan de que iba a deshonrar a la esposa del faraón, después lo meten a la cárcel, después lo sacan de la cárcel. Bueno, pasa por situaciones muy difíciles. Pero quiero que leamos en Génesis 45:5. Para que adelantemos un poco. Génesis 45:5 habla de, en las palabras de él, en las mismas palabras de José, hablando de lo que le aconteció, él dice por qué le aconteció. Versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que ¿qué? ¿Quiénes lo vendieron? Y él no niega esa realidad, ustedes me vendieron. Yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque ¿para qué? ¿Me envió quién? ¿Delante de quiénes? Tremendo. Pues habiendo, versículo 6, ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió, versículo 7, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En otras palabras, tenía que ir José a Egipto, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Cristo tenía que venir de la simiente de Abraham. ¿Se dan cuenta por qué Dios hace las cosas como hace? Dios tenía que preservar a la nación de Israel en Egipto. Ellos fueron 70 personas a Egipto. Después de que José trae a su familia, después de ser el segundo al mando en Egipto, trae a su familia 70 personas. Y cuando salen de Egipto, usted lo puede leer en Éxodo, ¿cuántas personas salen? Millones. ¿Y de dónde viene Jesús? ¿Del linaje de quién? De Abraham. La simiente de Abraham. Hermanos, ¿tenía José que ir a Egipto, sí o no? ¿Quién decretó que José iría a Egipto? ¿Quiénes lo llevaron a Egipto? ¿Quiénes pecaron al llevar a José a Egipto? ¿Dios pecó? No, pero Dios determinó eso. El otro ejemplo es Hechos 4, 27 y 28. Yo leo para ustedes, Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, Santo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron estas personas, ¿contra quién? Contra Cristo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tremendo, ¿no? Ellos pecaron de su propia voluntad, pero mientras pecaban estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál era? Que Cristo muriera en una cruz. Para gloria de Dios
y para salvación del pueblo de Dios. ¿Está claro, hermanos? Yo sé que no va a quedar muy claro porque eso no es fácil entender en la mente, pero es lo que la palabra de Dios dice y nosotros debemos creerlo y debemos humillarnos ante nosotros. Para finalizar, hermanos, dos cositas. Hay 3 objeciones a esta doctrina. 1. Esta doctrina restringe la voluntad humana o la libertad del ser humano. Es una objeción que se levanta. 2. Desmotiva el esfuerzo humano. Y 3. Hace a Dios el autor del pecado. Bueno, hemos visto que la voluntad humana no se restringe porque yo soy el que desea hacer lo que hago. Dios no me obliga a pecar. No desmotiva el esfuerzo humano porque sabemos que Pablo dijo, y todo esto lo padezco por causa de los escogidos. Pablo sabía quién eran los escogidos, sin embargo, él padecía y luchaba para su salvación. Y tampoco hace a Dios el autor del pecado, porque aunque Dios permite el pecado, es tan sabio que hace que todas las cosas obren para bien de aquellos que han sido llamados conforme a ¿qué? A su propósito, a su voluntad. Esta doctrina también incluye la predestinación, la elección y la reprobación de los hombres. Pero es un tema que ustedes deberán estudiar en sus casas, la elección, la predestinación y cómo Dios juzga a los seres humanos de acuerdo a su decreto.